Hola, soy Pedro Santos. Os doy la bienvenida al canal del Buen Entre Libros. Hoy con la reseña de Sapucaí, de Guillermo Roz. También entrevisto al autor. Hasta que aguanten los huesos, quiero seguir reseñando. En invierno con jersey, con polo en verano. Hasta que aguanten los huesos. Sapucaí, aparte del nombre del protagonista de esta novela, es una palabra de origen guaraní. ¿Qué significa? No lo dice nada más empezar. Sapucaí, del guaraní, significa le quema el sonido en los ojos, porque era un canto pronunciado en voz muy alta con el que se adoraba a Dios y se le pedía que no finalizara el mundo en los días de eclipse. Dicen que al nacer no lloraba, gritaba, y sus gritos se parecían al de un sapucaí, al sapucaí al que gritaban los indios en los días de eclipse. Dicen que se escuchó también en la luna y en el sol, según le dijo su mamá. Esta es una videoreseña un tanto especial, porque, al igual que ya he hecho en alguna ocasión reciente, al hilo de la reseña iremos introduciendo respuestas a preguntas que le he hecho al autor de la novela, Guillermo Roz, con el que me uno una buena amistad porque él es el que lleva los clubes de lectura de la Biblioteca Municipal de Móstoles y ya nos conocemos hace unos años y hay muy buena relación, de ahí que tuviera la facilidad de poderle entrevistar. Ojo, este libro está aquí porque quiero que lo conozcáis, no por amistad hacia él, sino porque es un libro que realmente me ha sorprendido y me ha sorprendido mucho. Diferente a novelas que yo le conocía, aquella de las gafas negras de Amparito, totalmente distinto. Aparte de que aquella era una novela ilustrada, era una novela negra y con mucho humor e incluso fútbol. Y esto es totalmente diferente. Tiene de todo un poco, de hecho a mí me costaba un poco clasificarla, en principio la podría considerar una novela histórica, pero también tiene parte de novela de crecimiento, porque este personaje cuando arranca la novela tiene unos 12 años. Lo que pasa es que ese crecimiento vemos un poco porque se corta al introducir la historia de Gasquel, el patrón de la zona, y después como que hay un salto de años y ya no es una historia de crecimiento. Para los maniáticos como yo de las clasificaciones, ¿cómo dirías que es tu novela? Porque tiene toques de novela histórica, novela de crecimiento, novela ecológica, tiene de todo un poco, pero tú, si tienes que poner una etiqueta, ¿esto está en la estantería de...? Yo creo que es lo más cercano a una novela histórica, lo que pasa que está preñada de historias imaginadas pero posibles, que bien pueden haber sido posibles en un contexto tan extravagante como es la llegada de un capital inglés como aquel, que viene a devastar este bosque enormísimo de quebrachos como una aplanadora, como un monstruo, y con eso se lleva puesto a toda una sociedad, ¿no? Entonces, todas esas historias que están, ya digo, bien documentadas a través de películas, de manuales de historia, ahora están... Yo me meto en la grieta a través de la palabra literaria para recrearlas, para aumentarlas y para hacerlas novelas, ni más ni menos. Esta es la historia de un niño al que su padre consigue, porque le deben un favor muy gordo, bueno, tan gordo como que salvó la vida a alguien, pues gracias a ese favor se lo van a devolver con algo importantísimo: conseguirle un trabajo. ¿Dónde? Lejos del poblacho en el que están prácticamente en medio de la selva. Lo que pasa es que, tanto como un gran trabajo, le va a llevar a una empresa que se dedica a cortar quebrachos. ¿Qué son los quebrachos? Los quebrachos son unos árboles que pueden alcanzar los 20 o 25 metros de altura y cuyo valor proviene de que en su interior hay una sustancia, el tanino, y con ese tanino es con el que se consigue que los cueros
no solamente tengan brillo, sino que se impermeabilicen y que tengan una duración de prácticamente toda la vida. De ahí que valgan tanto dinero. De ahí que hay una empresa que es inglesa, que ha conseguido aquellas tierras a cambio de condonar una pequeña deuda y se ha hecho con unos territorios inmensos y además los está explotando a los territorios y a la gente que trabaja para él. Esa es la historia que se nos va a narrar aquí, en Sapucaí. Y claro, según te están narrando la historia, la pregunta es, ¿esto es real o no es real? ¿Cuánto hay de real en esta historia? Nada mejor que nos lo cuente el autor. Pregunta inevitable mientras lees la novela. Existe una empresa, o existió hace 100 años una empresa que se llama La Forestal, pero ¿cuánto hay de real y cuánto hay de novelado en esta historia, en Sapucaí? A mí me parece que el juego de la ficción histórica, de la memoria histórica, pero sobre todo de la novela, eso que llamamos novela romántica, es dejar que esos dos polos, los de la imaginación y el conocimiento y la documentación, se vayan dando de la mano a medida que se avanza. Yo no soy un historiador, no quiero serlo, quiero ser un buen contador de historias, un buen novelista. Que cada uno, no voy a decir qué es real y qué no, pero yo digo que el corazón, el latido de este Sapucaí, de este niño de 12 años, que va a enfrentarse a ese otro mundo que traen los ingleses, lleno de humillación y lleno de tantas cosas tremendas para los trabajadores. Creo que eso sí que es verdad y eso sí que está bien documentado. Esta es una novela en que hay más muertos, aunque os parezca mentira, que en la última novela de César Pérez Gellida, la que ha ganado el premio Nadal. Así que imaginaros la de muertes que hay. Y las muertes van marcando la historia, van marcando giros en la historia, que la historia de los protagonistas vaya cambiando. De hecho, me comentaba Guillermo Roth, la idea suya al principio también era contar la historia a base de estos muertos. No es finalmente como lo ha hecho, pero sí que tiene mucha importancia en el desarrollo de la misma. Aunque lo que realmente mueve la historia no es ni el amor ni el odio, esos motores fundamentales en muchas novelas. Sí, luego surge el odio, pero ese no es lo que está moviendo la historia, lo que la mueve es el hambre. Normalmente los motores que mueven una novela son el amor o el odio, en sus múltiples variedades. Del odio viene la venganza, pero sin embargo aquí el que aparentemente es el motor principal de la novela es curioso, es el hambre. ¿Me equivoco al definirlo así? No te equivocas para nada, el hambre es el motor. El hambre en el sentido literal y el hambre en el sentido de construir una vida posible, ¿no? Estamos pensando de espacios, estamos hablando del norte argentino, principios del siglo XX, espacios olvidados del mundo, donde lo que más hay es naturaleza, es jaguares, es papagayos, es la exuberancia de la naturaleza en todo su esplendor, pero muy pocos recursos que hagan que el hombre viva bien, cuando debería vivir bien. Eso es lo que ven los ingleses. Ven que hay una mina de oro, que es el tanino del quebracho, que después van a exportar para convertirse en la primera exportadora de tanino del mundo. Eso es lo que ven los ingleses, pero eso es lo que no ven los nativos. Pero los ingleses usan a los nativos de esta manera que hay que leer la novela, que me parece que también la hace, ahora que hablábamos de clasificación, la hace una novela un poco épica, casi de héroe griego a la sudamericana. Esto me parece que es Sapucaí, ¿no? Es una novela que nos va contraponiendo la realidad de un pueblo que vive en la miseria con los ingleses que viven maravillosamente, no en Inglaterra, que también, sino allí, en la propia Argentina, en aquellos territorios que les han cedido, en los que están haciendo trabajar para ellos, a los que están explotando, pero explotando no solamente a ellos, sino un territorio duro y hostil, porque no deja de ser una selva, la están machacando de tal manera que son conscientes que una vez que ellos
se vayan de allí, allí no queda nada. Quedan los tocones de medio metro de altura de los restos de los árboles. Y nada más. Nada ha crecido ni nada podrá crecer allí. Todo esto nos lleva, aún estás leyendo la novela, a preguntarte, ¿este sentimiento antibritánico es una cosa del autor o qué es? Y una última pregunta que me salta a lo largo de toda la novela, porque la novela se ve, está empapada de un anti-british. Ahora, mi duda es, ¿esto es el Guillermo Roth novelista o esto es que Guillermo Roth es argentino y esto es propio del alma argentina? Yo creo que cualquiera que se ponga a estudiar la historia necesita de la reivindicación de los que no tuvieron voz, ¿no? Nosotros crecimos en un país mal colonizado, digamos, ¿no? Si es que tiene algo de bueno la colonización. Pero en este caso en especial, y en todos los casos especiales en los que la colonia entró a través del objetivo económico, vemos la crueldad en su grado máximo, ¿no? Estamos hablando de las historias de la extracción de caucho, las historias de minería. Los grandes capitales han hecho un desastre, una barbaridad en el sentido más bárbaro de la palabra, y hemos mamado esa cosa terrible. La justicia literaria es poner en su lugar a cada una de las partes en la historia, ¿no? Muchas gracias, Guillermo, por tus respuestas. Gracias y al Hugo Entre Libros siempre amigo. Debo deciros que esta es una novela que me ha gustado mucho, que la he disfrutado mucho. Primero por esa parte de crecimiento que tiene, pero porque es una novela que te mantiene constantemente en vilo. Una novela épica, decía el autor, sí, en buena parte lo es, porque es la lucha contra, no vamos a decir el invasor, pero sí, por aquel que está explotándoles y robándoles su terreno. Una lucha, además, constante por sobrevivir al hambre, por sobrevivir a la selva, en una situación dura, difícil, en la que hay una escena en que está celebrando el cumpleaños de una mujer, una inglesa, evidentemente, de 80 años, que ella presumiendo de que eso es meritorio, llegar a 80 años, y dice sí, y desde luego, aquí, nosotros, 80, nunca, no hay nadie aquí de 80 años, no los hay de 40 como para ver los de 80. Sí, muy pronto mueren. Esta es una lucha por sobrevivir. Y a mí esas novelas tan épicas me gustan, con sus toques de ligeros, pero también lo hay, de novela de amor. Hay un par de historias de amor protagonizadas por Sapucaí. Hay mucha muerte, como os he contado. Hay buen ritmo en esta historia que te atrapa. Es verdad que al principio te puede parecer un poco lenta el arranque, pero después va cogiendo ritmo, sucede una cosa, otra, en vilo constantemente por los protagonistas, y sí, me ha gustado mucho y por eso os la recomiendo. Una historia que, como todas las historias, tiene su origen, y el origen de su historia lo cuenta algo el autor, nos dice algo en la nota final, en la nota del autor, así que voy a acabar con esa pregunta. ¿Qué pasa con ese fantasma? Tú al final, en la nota del autor, hablas de fantasmas. Pero ¿cuál es el motivo para escribir realmente esta novela? ¿Qué te llevó a ella? Bueno, la verdad es que la fuerza familiar de una leyenda, como fue esto, tiró mucho del carro, pero hay una anécdota que vengo contando en estos días a quien quiera escucharme, que es que hay una vidente ocasional que en un almuerzo me miró a los ojos y me dijo: quiero decirte algo, detrás de ti hay una persona con una chaqueta negra, una camisa blanca, una corbata negra, dice que es tu bisabuelo, dice que no ha matado a nadie como dice la leyenda, pero que aún así escribas la novela porque va a ir bien. Y yo no creo mucho en estas cosas, o a veces sí, pero sobre todo creo cuando me conviene. Y me convenía creer en esa leyenda, tirar del hilo y llevar a ese bisabuelo a ese entorno tan épico y tan difícil, tan salvaje,
y tan dable de una novela como es el de La Forestal, esa empresa inglesa enclavada en el principio del siglo XX en el norte argentino. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y si no te quieres perder ninguno de mis vídeos, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos. ¡Hasta pronto! Mi buito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá. Si me ves al canal suscríbete. Si me ves el buen libro sé.